Abran su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Cuando encuentren Romanos capítulo 6, dicen amén, por favor. Amén, amén. Entonces vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este nuevo año que nos has dado, esta nueva oportunidad de acercarnos a ti, oh Dios, y poder comenzar este nuevo año que nos das, oh Dios, adorándote, alabándote por quién eres, porque tú eres digno de ser adorado, alabándote por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas, Señor, que nos cuidaste el año pasado y nos has dado la oportunidad de ver el comienzo de este nuevo año. Nos encomendamos a tus manos, Señor, para que tú hagas en nuestras vidas de acuerdo a tu perfecta voluntad. No importa qué deseemos nosotros, Señor, lo que más deseamos es estar en el centro de tu voluntad. No ser guiados por nuestro corazón, no ser guiados por nuestras emociones, no ser guiados inclusive por nuestras circunstancias, ser guiados por tu Espíritu Santo, a que podamos ver con claridad lo que has preparado para nosotros. Y aunque no podamos ver más allá del día de hoy, confiamos en que tú tienes el día de mañana en tus manos. Así es que ya no nos preocupamos por el día de ayer, ya pasó. Hoy lo disfrutamos en el nombre de Cristo y el mañana lo dejamos en tus manos porque es el mejor lugar para que esté en nuestro futuro, en tus manos. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento al leer y estudiar tu palabra juntos hoy. Te pedimos, Señor, que sigas iluminándonos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, Romanos capítulo 6. Los siguientes 2 o 3 capítulos van a ser muy importantes para nuestro entendimiento del libro de Romanos. Van a ser muy importantes, pero igualmente de importantes que conozcamos estos capítulos, es importante que los conozcamos en su contexto. Porque si se fijan en los encabezados que hay, por ejemplo en mi Biblia, en el capítulo 6 y 7, hay un par de encabezados que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, el de hoy, muertos al pecado. En mi Biblia tienes encabezado, muertos al pecado. ¿Qué quiere decir muertos al pecado? El siguiente encabezado que tiene mi Biblia en este capítulo es el encabezado que dice, siervos de la justicia. Siervos de la justicia. ¿Qué quiere decir que se es siervo de la justicia? En el capítulo 7, si miran los encabezados, el primer encabezado en mi Biblia dice, analogía tomada del matrimonio. No tiene nada que ver con el matrimonio, ¿sí? Tiene que ver con que el matrimonio nos da una idea de lo que quiere decir que estamos unidos a alguien o no. Y en el matrimonio, como nos va a decir Pablo una vez que estudiemos esa sección, la mujer y el hombre están unidos el uno al otro, ¿hasta cuándo? Hasta que ¡qué bien, qué bien! Hasta que la muerte los separe. Pero una vez que uno de los dos muere, el otro es libre para casarse con otra persona. No se lo recomiendo, pero si usted quiere, usted es libre para casarse con otra persona y no incurre pecado ni nada delante de Dios. ¿Ok? Entonces eso es lo que quiere decir. Pero luego el siguiente encabezado en mi Biblia dice, el pecado que mora en mí. Entonces va a ser muy importante que sigamos este estudio desde el principio del capítulo 6 en el contexto que lo está presentando Pablo, porque luego podemos tomar versículos, secciones fuera de su contexto y nos perdemos de lo que en realidad quiere decir. Entonces, habiendo dicho todo eso como introducción, vamos a Romanos capítulo 6 para poder comenzar este estudio. Acuérdense, el contexto, y se los voy a estar recordando cada semana para que no se les olvide. Porque lo que nos va a decir Pablo en esos capítulos es muy importante que lo entendamos, pero en su contexto. Porque vamos a llegar al punto en el que dice, el pecado que no quiero cometer, eso es lo que hago, y el bien que quiero hacer no lo puedo. ¡Oh, pobre de mí! Okay. Mucha gente se agarra de eso para decir, ya ves, hasta Pablo. Pero ¿qué dice en su contexto? ¿Cómo queda eso dentro del contexto de la enseñanza de estos capítulos? Ok, me estoy emocionando mucho, ya me quiero brincar al capítulo 7, pero no lo voy a hacer así, en serio, no lo voy a hacer así. Entonces, aquí en Romanos capítulo 6, Pablo nos ha estado explicando y ha estado explicando a sus lectores la razón por la que era necesario ser justificados. La razón por la que era necesario ser justificados, porque antes de Cristo no estábamos justificados delante de Dios, éramos enemigos de Dios.
Y nos habló también de cómo fue que Jesús hizo eso por la humanidad, viniendo Él en forma de ser humano, ¿sí? Para traer esa justificación, ¿sí? Que contrarresta el pecado que Adán como ser humano había cometido. Para que el pecado pueda ser pagado, para que el pecado pueda ser propiciado, tiene que haber sacrificio. Pero el sacrificio tiene que ser perfecto. Entonces, como el hombre fue el que pecó, el hombre tenía que pagar con su vida. Pero el hombre no era perfecto. Por lo tanto, tenía que haber un hombre perfecto que pudiera presentar un sacrificio perfecto para que el hombre pudiera ser justificado. Viene Dios en forma de Jesucristo, el hombre perfecto, y se presenta a sí mismo como sacrificio delante de Dios, y ahora todos nosotros hemos sido justificados por fe en Él. Entonces ya no hay necesidad de más sacrificios ni más nada, ya Él lo ha hecho todo. Entonces, el capítulo 5 de Romanos, note ahí en su Biblia, termina diciendo esto en los versículos 18 al 21. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Versículo 20, y esto es importante en los siguientes versículos. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces noten por favor ahí que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Desafortunadamente muchas personas toman esto como lo que Pablo va a decir que se entiende, que mucha gente lo entiende, que si queremos recibir más de la gracia de Dios, entonces tenemos que pecar más. Esa es la lógica que mucha gente seguía y esa es la lógica que mucha gente sigue. Si estoy bajo la gracia, entonces puedo pecar, porque si peco, la gracia de Dios me cubre. Esa es una manera, disculpen la palabra que voy a usar, pero es una manera muy tonta de ver la gracia de Dios. Porque no entendemos entonces lo que costó a Dios presentar al mundo con su gracia. Sí, no lo entendemos. Y Pablo anticipa que los romanos van a responder como quizás otros antes que ellos habían respondido a lo que Pablo dice en la segunda parte del versículo 20, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y van a hacer una pregunta que sin duda había tenido que contestar en otras ocasiones, en algunas de las otras iglesias que había establecido. ¿Sí? Porque él insistía que la gracia de Dios tenía el poder para salvar a la gente. Entonces mucha gente tenía esa duda. Entonces si la gracia de Dios tiene el poder para salvar a la gente, entonces no hay problema con que pequemos. Dios lo entiende y su gracia de Dios, la gracia de Dios lo cubre. Y eso no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo quiere decir con esto es que una vez que la ley fue dada, la humanidad pudo darse cuenta de lo pecaminosa que era en realidad. La humanidad pudo darse cuenta de lo pecaminosa que era la humanidad. Sí, es como cuando vamos a sacar nuestra licencia para manejar, ¿verdad? Tenemos que estudiar un librito que nos dice qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y cuando estudiamos ese librito nos damos cuenta de lo ignorantes que somos para manejar, ¿verdad? Hacemos muchas cosas que no deberíamos de hacer, sí, algunas porque no sabemos que las estamos haciendo, pero hacemos otras cosas aunque sabemos que no las debemos hacer, porque pues viene con nuestra naturaleza, ¿no? Claramente dice 35, voy a 50, ¿qué puedo esperar que suceda? ¿Verdad? Entonces, cuando leemos ese librito se nos abre el entendimiento para que sepamos cómo vamos a manejar. De la misma manera, cuando la ley fue dada, el hombre pudo ver por primera vez en realidad lo pecaminoso que era. Pero también, al ser justificados gratuitamente por Cristo, se pudo dar cuenta de lo inmenso de la gracia de Dios. Se pudo dar cuenta de lo inmenso de la gracia de Dios y se dio cuenta que es suficiente para perdonar cualquier pecado, ¿sí? Y cualquier pecador. Lo que nos dice que no hay ningún pecador que se arrepiente y que busque el perdón de Dios que esté más allá de la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, para eso vino la ley. Nos vemos en el espejo de la ley y decimos, estoy frito.
Y el Señor dice, pero mi gracia es suficiente para cubrir cualquier pecado que hayas cometido, cuantas veces lo hayas cometido. Entonces me aprovecho de la gracia, pero esa gracia me debe de llevar a un lugar, y es lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero entonces, miren la pregunta que Pablo mismo hace en el versículo 1, hablando de la gracia. Pablo dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Él anticipaba que iba a haber quienes iban a decir, pues si la gracia de Dios va a abundar con el pecado, entonces puedo pecar y la gracia de Dios siempre va a estar cubierta. Pregunta así nada más. Y no tengan temor contestar lo que creen que es verdad, ¿ok? Si no están bien, no se preocupen, para eso estamos aquí, ¿sí? ¿Ustedes creen que si seguimos pecando habitualmente, vivimos en el pecado y no nos importa lo que esto cause a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, ustedes creen que la gracia de Dios sigue cubriendo el pecado? La gracia de Dios es suficiente para cubrir todo pecado. Pero si alguien puede seguir pecando de esa manera, tenemos entonces que pensar que quizás y probablemente esa persona no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Ok? Porque la persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador tiene armas a su alcance que lo puede ayudar a no tener que pecar. No a ser perfecto, a no tener que pecar. Entonces Pablo se imagina que habrá quienes van a tratar de aprovecharse de la gracia de Dios para seguir en su vida de pecado y pensarán cosas como, ok Pablo, entonces quiere decir que como cristianos podemos hacer que la gracia de Dios abunde si seguimos pecando. ¿Sí? Ahora, hay dos corrientes de pensamiento aquí. Está la legalista, que dicen, no enseñes la gracia, porque si enseñas la gracia, entonces todo el mundo va a pecar y va a pensar que está bien y que a Dios no le importa. Y luego hay el liberal, enseña la gracia, porque no importa qué hagas y cómo lo hagas, Dios te va a perdonar. Sí, si de hecho lo has reconocido como tu Dios, tu Señor y tu Salvador y te sometes a Él. Pero si no te puedes someter a la gracia que es gratuita, ¿cómo vas a pensar que de alguna manera puedes agradar a Dios? ¿Sí? Entonces, Pablo piensa que muchos van a llegar a esa conclusión. ¿Sí? Muchos cristianos liberales piensan de esta manera, que no hay problema con pecar porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Así es que no siento ni el menor remordimiento cuando cometo un pecado, no siento ni el menor remordimiento cuando estoy haciendo algo que no debería de hacer. Mis hermanos y amigos que están aquí, que nos están viendo por Facebook Live ahorita y por YouTube después, si podemos pecar sin tener el menor remordimiento por ese pecado, tenemos que examinar nuestro corazón. Porque si no podemos pensar en lo que tuvo que sufrir Jesucristo para pagar por ese pecado, algo no está bien. Algo no está bien. Y tenemos que cuidarnos de que no nos vayamos a ninguno de los dos extremos. Debemos siempre predicar la gracia, pero también siempre debemos hablar de que esa gracia es impartida, ¿sí? A aquellos que han aceptado el perdón de Jesús, el perdón de Dios. Entonces, Pablo esperaba que quienes habían vivido toda su vida bajo la ley lo acusaran de ser permisivo, como quienes se convertían a Cristo dando paso con quienes se convertían a Cristo dando paso libre a que siguieran viviendo en su pecado sin obedecer la ley. ¿Se acuerdan lo que vimos en Romanos 3? Pueden verlo ahí en su Biblia, en Romanos 3, los versículos 5 al 8. Pablo dice esto: entonces, ¿qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? Que Dios es injusto cuando nos castiga. Y luego noten que dice, hablo como hombre. Y luego enfatiza, de ninguna manera, pues si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgaría al mundo? Versículo 7 dice, pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios abunde para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes?
Así nos calumnian algunos que afirman que eso es lo que enseñamos. Estas personas se tienen bien merecida la condenación. Eso era de lo que estaban acusando a Pablo. Pablo, no les prediques la gracia. Pastor, no les hable tanto de la gracia, porque van a creer que les está dando licencia para pecar. Ese no es mi problema, ese es su problema. Yo les predico la gracia de Dios, pero también les predico la verdad de Dios, y ustedes van a tener que decidir en su momento si van a aceptar lo uno y lo otro. ¿Sí? Cuando lleguen, se los he dicho muchas veces, se los reitero en este año nuevo para que lo comiencen bien. Cuando lleguen al cielo para ser recibidos en gloria o para ser juzgados, no van a poder decir el pastor Carlos me dijo. ¿Sí? No van a poder decirlo, porque es su responsabilidad ver si lo que se les está diciendo es verdad y ponerlo en práctica en sus vidas o no. Entonces, por predicar la salvación por la gracia y por medio de la fe, eso es de lo que acusaban a Pablo. Pero por supuesto que hagamos males para que vengan bien no era la enseñanza de Pablo, como vamos a ver ahorita. Y esa es en sí la misma respuesta que da aquí a esta pregunta. De nuevo, el versículo 1 de Romanos 6 dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Noten la respuesta en el versículo 2, de ninguna manera. Porque los que hemos, y aquí está la frase clave, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Una pregunta para que se le echen a la bolsa y piensen en ella. Sí, no la traten de contestar ahorita. Vamos a esperarnos después va a haber una prueba. ¿Sí? Vamos a hacer un examen. Entonces dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Pregunta, no contesten, piensen. ¿Ustedes han muerto al pecado? Ok, échense esa pregunta a la bolsa, guárdenla ahí, la vamos a recordar más adelante. ¿Ustedes han muerto al pecado? Porque todos sabemos lo que quiere decir morir, ¿verdad? Todos hemos visto a alguien en un cajón muerto. ¿Qué habilidad tiene para hacer? ¿Qué puede hacer esa persona? ¿Tiene habilidades para hacer algo? Ni siquiera para moverse, aunque algunos a veces se han movido por cosas que pasan con el cuerpo, pero en sí no se pueden mover, no pueden hacer nada, no pueden sentir, no hay nada, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿hemos verdaderamente muerto al pecado? Porque si hemos muerto al pecado, como Pablo parece que nos está diciendo aquí, entonces, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y muchos contestarían, es que estamos bajo la gracia y no la ley. Y otros contestarían, eso es libertinaje, no libertad. ¿Cuál es la respuesta verdadera? ¿En dónde estamos nosotros? Queremos saber, ¿no es cierto? Es importante esto, ¿no creen? Entonces Pablo rechaza enfáticamente de nuevo esta noción. Está diciendo de ninguna manera, está diciendo como decía mi mamá, Dios guarde la hora que alguien pueda llegar a esa conclusión. Dios guarde la hora de que alguien pueda pensar, pueda creer que por medio de seguir pecando va a aumentar la gracia de Dios. Es más, le voy a decir una cosa, y esto no tengo miedo de equivocarme en esto. Dios ya nos dio toda la gracia ya mostró toda la gracia que pudo haber mostrado. Dios ya mostró todo el amor que pudo haber mostrado. ¿Sí? Y esa gracia es suficiente. Y ese amor es suficiente. Entonces dice, Dios guarde la hora que alguien pueda llegar a esa conclusión. Para Pablo pensar que un creyente estuviera viviendo de continuo en y practicando el pecado con el propósito de recibir más de la gracia de Dios era una aberración. ¿Saben lo que quiere decir aberración? Aberración es un grave error de entendimiento. Está completamente equivocado. No ha entendido lo que es la gracia de Dios, no ha entendido lo que es evangelio, no ha entendido lo que es el amor de Dios. ¿Sí? Y la razón por la que esto no puede ser es porque si como cristianos hemos muerto al pecado, no hay manera que podamos seguir viviendo en él. No hay amenes. Y esta es una verdad bastante profunda.
Ok, lo voy a volver a decir. No tienen que decirlo, ok. No, porque yo lo dije, no. Mejor considérenlo, mediten en ello. ¿Sí? La razón por la que esto no puede ser que el cristiano viva en el pecado, ¿sí? Es porque si como cristianos hemos muerto al pecado, no hay manera que podamos seguir viviendo en él. Piensen en eso un momento. Y les digo piensen, porque yo sé que muchos piensan que si cometemos este pecado, cometemos aquel pecado, o esto nos ganó y por debilidad caímos o algo, eso es de lo que está hablando. No está hablando de eso. No está hablando de eso. ¿Sí? Porque podemos seguir siendo tentados por el pecado, ¿no es cierto? ¿Quién ha sido tentado por el pecado en la última semana? ¿Quién no ha sido tentado? ¿Quién no ha sido tentado por el pecado después de que el año comenzó y que hizo sus resoluciones y después de unas cuantas horas falló en sus resoluciones? ¿Sí? ¿Quién no se ha sentido atraído por el pecado, aún sabiendo que lo está trayendo es pecado? ¿Sí? ¿Quién no se ha enojado con nadie todavía? Y le ha gritado y le ha dicho y ha pensado cosas y ha hecho sufrir ¿quién? No, entonces no quiere decir que no podamos ser tentados por el pecado, no quiere decir que no podamos inclusive caer en el pecado, pero lo que sí quiere decir es que no podemos vivir habitualmente en el pecado. Noten la palabra vivir y habitual. Habla de estar en medio de él y de por hábito seguir pecando. En Primera de Juan capítulo 3, lo van a poner en la pantalla, Primera de Juan capítulo 3 versículos 8 y 9, noten lo que dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios, noten la palabra clave aquí es, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Otra vez ahí era para amén. No. Es que no se, les digo una cosa, les soy sincero, muchas veces no se puede decir amén a esto porque nosotros nos conocemos, ¿no es cierto? Y sentimos, si digo amén, voy a ser un hipócrita. Por eso la gente que dice que la iglesia está llena de hipócritas, tiene razón. Pero lo que le tenemos que decir cuando nos digan que la iglesia está llena de hipócritas, díganle, ¿saben qué? En mi iglesia hay lugar para uno más si quieres ir. Ahora, conforme seguimos estudiando este capítulo, vamos a ver lo que Pablo quiere decir aquí. Pero básicamente lo que está diciendo es que en Cristo ya no somos esclavos del pecado, así que no tenemos por qué obedecerlo. ¿Se han oído esa canción y la han cantado? Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. ¿Qué nos hace esa canción? Nos llena de valor, ¿verdad? Amén, ya no soy esclavo del temor. No le tengo miedo a nadie, no le temo a ningún hombre, no le tengo miedo al diablo, no le tengo miedo a ningún demonio, porque soy hijo de Dios. Con esa misma pasión debemos de decir, ya no soy esclavo del pecado, porque soy hijo de Dios. Debemos poder decirlo, porque eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo que se puede hacer. Pero sentimos que somos hipócritas y lo decimos porque todavía tenemos debilidades. Pero acuérdense, no está hablando aquí de debilidades ni de sufrir tentación, está hablando de vivir de continuo practicando el pecado o algún pecado. Sí, eso es de lo que está hablando aquí. Entonces, de nuevo, conforme vamos a seguir estudiando este capítulo, vamos a ver que lo que Pablo quiere decir aquí,
Pero básicamente lo que está diciendo es que en Cristo ya no somos esclavos del pecado, así que no tenemos por qué someternos a Él. El pecado, mis hermanos, ya no tiene poder sobre los creyentes. ¿Ok? Y aquí nace otra pregunta. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Ande pues, pastor, me está jalando a lo hondo, no me meta tan adentro porque siento que ya no toco fondo. Y ay, que llegue el final de este estudio mejor, porque me está poniendo nervioso. Miren, mis hermanos, el haber muerto al pecado no quiere decir que el cristiano es insensible a las tentaciones del pecado. Más bien significa que hemos sido liberados del dominio del pecado. Ya no vivimos en el estado en el que vivíamos antes de nuestra conversión. Ahora reconocemos el pecado y decimos, yo no voy ahí. Conocemos el pecado y decimos, yo no voy a hacer eso. Nos damos cuenta del pecado y decimos, yo no me voy a comportar así. ¿Sí? No voy a ser ese tipo de hijo, no voy a ser ese tipo de padre, no voy a ser ese tipo de esposo, de esposa, porque eso es pecado de acuerdo a la palabra de Dios. Y como yo no tengo ninguna razón, como salvo en Cristo, no tengo ninguna razón para obedecer al pecado, no lo voy a obedecer. Que esa sea la resolución, una de las resoluciones principales de este año nuevo. No voy a obedecer al pecado porque tengo la habilidad para decirle que no. ¿Sí? Entonces, de nuevo, el haber muerto al pecado no quiere decir que el cristiano es insensible a las tentaciones del pecado, pero sí significa que hemos sido liberados del dominio del pecado y ya no vivimos en el estado en el que vivíamos antes de nuestra conversión. Pero alguien dirá entonces, perdóneme, pastor, pero yo siento que el pecado aún tiene poder sobre mí. Eso es de lo que estamos tratando de ver aquí. Eso es lo que cada quien tiene que decidir hoy. Entonces, ¿el pecado tiene poder sobre mí o no tiene poder sobre mí? Y si tiene poder sobre mí, ¿qué tengo que hacer? Eso es de lo que se trata de hablar hoy. Entonces, el pecado, podemos decir que el pecado tiene poder sobre nosotros. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues déjeme decirle esto, la palabra de Dios no miente. Lo que quiere decir que si el pecado aún tiene poder sobre nosotros, escuchen esto, por favor, presten atención. Es porque nosotros le damos ese poder. Nos gusta echarle la culpa al diablo. Nos gusta echarle la culpa a los demonios. Nos gusta echarle la culpa al cónyuge, ¿no es cierto? Como Adán, ella tiene la culpa. Él tiene la culpa. Mis hijos tienen la culpa. El patrón tiene la culpa. ¿No será que el pecado todavía está reinando ahí? ¿No será que todavía hay algo de pecado ahí que no se ha vencido? Sí, entonces la palabra de Dios no miente. Lo que quiere decir que si el pecado aún tiene poder sobre nosotros es porque nosotros le damos ese poder. Y vamos a ver más de esto en el versículo 13 cuando lleguemos. Noten el versículo 3. Noten lo que les dice Pablo a los romanos, que nos dice a nosotros también. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros vivamos en una vida nueva. En una vida nueva. Pablo usa el bautismo del creyente entonces como la experiencia a través de la cual uno se identifica con Jesús. El bautismo es la expresión de fe a través de la cual se lleva a cabo simbólicamente la unión espiritual entre el creyente y Jesucristo. Entramos en las aguas bautismales y decimos, he entrado a la tumba básicamente con Jesucristo. Pero no nos quedamos ahí, sino que salimos de las aguas bautismales y salimos a novedad de vida. Salimos para que podamos vivir una vida nueva. En Gálatas capítulo 3 y el versículo 27 nos dice, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, ¿están qué? Revestidos con Cristo. ¿Qué quiere decir revestidos? Estamos cubiertos con Cristo. Por eso cuando Dios nos ve, Él ve a su Hijo y no nos ve a nosotros tal y como somos. ¿Sí? Estamos revestidos con Cristo. Cuando alguien pone su confianza en Jesús, esa persona es unida a Jesús por la fe. Sí, y esto incluye ser unido a Él en su muerte
Y esto es lo que simboliza el bautismo, a través del cual somos simbólicamente sepultados y al salir de las aguas bautismales somos simbólicamente resucitados juntamente con Jesús para vivir una vida nueva. ¿Sí? Colosenses capítulo 2, los versículos 12 y 13 nos dicen: cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados y aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ahí está la abundancia de la gracia de Dios. No nos perdonó a algunos, nos perdonó todos los pecados. ¿Sí? Noten lo que le sigue diciendo Pablo a los romanos en el versículo 5 de Romanos 6. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando cometemos pecado, sabiendo que es pecado y nos vale, estamos siendo siervos del pecado. Lo que quiere decir que todavía no hemos muerto al pecado. Y tenemos que hacer morir al yo para no seguir cayendo en ese mismo pecado. Y es una de las cosas más difíciles que el hombre tiene que hacer. Ahora, cuando se habla del antiguo yo, cuando se habla del antiguo yo, ahí en el versículo 6, se está hablando de nuestra antigua naturaleza, nuestra disposición pecaminosa antes de la conversión. Está hablando de la persona que aún está conectada a Adán. ¿Ha cambiado su disposición al pecado desde que se convirtió? Sí, pueden decir que sí. Sí, porque no ven el pecado de la misma forma que lo veían antes, ¿no es cierto? Todos saben cómo eran antes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, esa era nuestra disposición antes. ¿Ha cambiado nuestra disposición al pecado ahora que somos cristianos? Amén, gracias a Dios que pudieron decir amén. Ahí sí, amén. Hay muchas cosas que poco a poco hemos dejado atrás, ya ni nos preocupan, Yo fumaba como desesperado. No estoy diciendo que fumar es pecado, pero, ¿verdad? O que si fuma se vaya al infierno, ¿verdad? Pero sí va a oler como estuvo en el infierno, ¿verdad? Pero yo fumaba como qué bárbaro. Pero con la ayuda de Dios lo dejé. Me encantaba la cerveza. ¿A quién le gusta la cerveza? No le gustaba, no le gusta. Pero ya la dejé. No tengo ningún deseo de tomar, no tengo ningún deseo de fumar, no tengo deseo de hacer ninguna de las cosas que hacía cuando no andaba con el Señor. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de que nuestro antiguo yo es crucificado, está hablando de nuestra antigua naturaleza, nuestra disposición pecaminosa antes de la conversión. El antiguo yo fue crucificado con Jesús. En términos más simples, quiere decir que el creyente ya no es la misma persona que él o ella era antes de su conversión. El creyente es una nueva creación en Cristo. ¿Sí? Por eso leemos en 2 Corintios 5:17, estoy seguro que todos se lo saben de memoria, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación, atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Amén. Por eso leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20: pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces pónganse a pensar, nos encantan esos versículos, pero pónganse a pensar en lo que estamos diciendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué chulada sería que eso fuera cierto, ¿no es cierto? ¿Verdad? Chulada, estaríamos clavados a una cruz, no podríamos hacer nada malo, qué chulada. Pero por la fe podemos contarnos como crucificados con Cristo, pero también por la fe podemos contarnos resucitados con Él a novedad de vida.
Entonces el resultado de la crucifixión del antiguo yo y el nuevo nacimiento es que el cuerpo de pecado es destruido a fin de que ya no sirvamos más al pecado. A que seamos libres del pecado. Versículo 7 de Romanos 6 sigue diciendo, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Entonces, si estoy muerto, como lo hemos estado proclamando, he sido liberado del pecado, soy libre del pecado. El pecado no tiene ningún dominio sobre mí. Entonces, eso quiere decir que el creyente no tiene ninguna obligación al pecado, no está obligado a pecar. O sea que el creyente puede decir ¿qué al pecado? No. Les exhorto a que hagan algo esta semana. Sí, cada vez que el pecado les presente una oportunidad, díganle. Cada vez que el pecado les presente la tentación para caer en él, díganle. Digan, estoy convencido de que puedo decirle que no al pecado. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y o le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Porque si le creemos a Dios vamos a poder decir que no. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. En Gálatas capítulo 5, los versículos 13 al 15, Gálatas 5, versículos 13 al 15 dice, hermanos, ustedes han sido llamados ¿a qué? Solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, ¿qué dice? Sírvanse los unos a los otros por amor, no sirvan al pecado. Versículo 14, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. ¿Sí? Entonces somos libres en Cristo, pero no somos libres para pecar. No somos libres para seguir viviendo en ese pecado. Dios nos ha dado la libertad en Cristo para que podamos entonces dedicar toda nuestra vida en servicio a Él y los unos a los otros. Y mientras estemos en servicio a Él y los unos a los otros, saben que el pecado va a tener menos y menos oportunidad para venir a meterse en nuestra mente, para venir a meterse en nuestro corazón, para llevar a nuestros miembros, manos, pies, boca, mente, etcétera, etcétera, a pecar en contra de Dios. Pero tenemos que ocuparnos de estas cosas, porque si no nos ocupamos de estas cosas, le estamos dando oportunidad al pecado a que venga y siembre pensamientos en nuestra mente, venga y nos enseñe comportamientos que sabemos que no debemos de llevar a cabo y nos podemos rendir a ellos y de esa manera menospreciar la gracia de Dios. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, los versículos 16 y 17, hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino ¿para qué? Para servir a Dios. Luego noten, respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. ¿Queremos dominar el pecado en nuestras vidas? Ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula. ¿Sí? Usen su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. Aun cuando crean que el Rey no merece su respeto. ¿Sí? Respétenlo porque Dios dice que lo respetemos y nosotros no tenemos ningún Rey más que Jesucristo. Amén. Pero tenemos autoridades que están sobre nosotros porque Dios ha permitido que estén sobre nosotros. No tenemos que quererlas, no tenemos que amarlas, no tenemos que ser sus mejores amigos, no tenemos que votar por ellos si no queremos, pero debemos respetar la oficina del que está en el lugar que está porque Dios lo ha puesto ahí. Seguimos en el versículo 8 de Romanos 6 y nos dice así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él y ya hemos declarado que con Cristo estamos juntamente crucificados, ¿no es cierto? Así es que si hemos muerto con Él, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9, sabemos que Cristo resucitó y no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Versículo 10, porque en cuanto a su muerte murió al pecado de una vez, ¿y cómo? Para siempre, pero en cuanto a su vida vive para Dios.
Vamos a detenernos ahí. En cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre. Ahora vamos a ver que eso es lo mismo que tiene que pasar en nosotros. No, pastor, por favor, ya no le siga con eso de morir al pecado. La está poniendo bien difícil. No soy yo, mi hermano. No soy yo. Porque vamos a leer de nuevo el versículo 10. Porque en cuanto a su muerte murió al pecado, hablando de Cristo de una vez para siempre. Pero cuanto a su vida, vive para Dios. Noten el versículo 11 cómo comienza. Así también ustedes. Así como Cristo murió una vez y para siempre en cuanto al pecado. ¿Sí? Pero resucitó para vivir para Dios. Así también ustedes. No vayan a decir, el pastor Carlos se puso medio difícil hoy. No soy yo. Se los estoy mostrando aquí así también ustedes. Y luego noten lo que dice. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Escuchen una de las definiciones de considerar. Una de las definiciones de considerar es pensar o creer basándose en algún dato que alguien o algo es como se expresa. Entonces, si nos vamos a considerar como Cristo, muertos al pecado, pero vivos para Dios, vamos a pensar o creer basándonos en lo que la palabra de Dios nos dice, que lo que está hablando acerca de morir al pecado es tal y como está diciendo la palabra. Lo único que tenemos que hacer es creerlo. Y creo que ese es el problema de mucho cristiano, que no lo creemos, no creemos que lo podamos hacer. No creemos que podamos decir que no. Estamos demasiado acostumbrados a eso, estamos demasiado arraigados en el mundo. Esta es mi forma de ser, este es mi carácter, esta es la forma que yo pienso, esto es lo que a mí me gusta y nadie me va a hacer cambiar. Mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, nadie tiene el poder para cambiarte, excepto el Espíritu Santo de Dios. Y le tienes que creer que puede para que te puedas entregar completamente a Él y puedas dejar que Él dirija tu vida. Entonces considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. En otras palabras, crean lo que la palabra de Dios dice y dejen de pensar como esclavos del pecado y piensen como hombres y mujeres libres que ya no tienen la necesidad de obedecerlo. De nuevo, eso era para muchos amenes, era para un rotundo amén. No se preocupen, yo sé que lo están pensando, yo sé que, pero ¿cómo? Pero esto está difícil, pastor, por favor, ya. Elimínalo, Señor, están pensando ahorita. Son las partes difíciles de la Biblia que tenemos que recibir y desear poner a práctica en nuestras vidas para poder ser todo lo que Dios nos ha creado para ser. Para en realidad morir a nosotros mismos, para en realidad poder decir que hemos muerto al pecado, que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Comenzamos un año nuevo, estas son resoluciones que todos debemos de considerar. Ahora, si creen que eso está difícil, fíjense lo que dice en el versículo 12. Por lo tanto, ¿qué sigue ahí? No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. ¿A quién le está hablando aquí? A mí. Me está diciendo Carlos Manuel Alvarado Armendáriz, no permitas que el pecado reine en ti. No le des permiso de que reine en ti. No le des cabida. No le abras la puerta. No dejes que nada ni nadie venga y quite tu
el propósito que te has hecho de vivir para Dios. El propósito que te has hecho de vivir en obediencia a Él. El propósito que te has hecho de obedecer a su llamado, de obedecer su voluntad. No dejes, no permitas que el pecado reine en tu cuerpo mortal y luego ni lo obedezcas en sus malos deseos. Si tomamos esto así como está, ¿quién permite que el pecado reine en uno? Nosotros mismos. ¿Quién es el que nos fuerza a obedecer al pecado y sus malos deseos? No podemos vivimos en un mundo en donde nadie tiene la culpa de nada, ¿no se han dado cuenta? Todas tenemos el síndrome de Adán y Eva. Adán, ¿qué has hecho? La mujer que me diste. Mujer, ¿qué has hecho? La serpiente que pusiste en el huerto. Carlos Manuel, ¿por qué eres así? Es que de esa leche me dio mi mamá. Mi mamá estaba muy gorda, mi papá estaba muy chaparro. Mi abuelo era bien mujeriego, mi abuela era una mula de primera, a ella nadie le decía nada. Todos tienen la culpa de cómo soy yo, es la sociedad, es el ambiente, es la cultura, todos tienen la culpa de si yo no viviera en este mundo, sería un angelito. No, ya estuvo bueno de tratar de pasarle la responsabilidad a otras personas. La verdad es que nosotros permitimos que el pecado reine en nosotros y lo obedecemos aun cuando sabemos que no deberíamos de hacerlo. Entonces tenemos que examinar a quién, a los demás o a mí mismo. Pero nos pasamos más tiempo examinando a quiénes, ¿verdad? Porque yo estoy medio malo, pero aquel, ay Dios, qué bárbaro. Yo de vez en cuando la riego, pero esa persona, qué bruto. Que Dios lo agarre o la agarre confesado, ¿verdad? Entonces, aunque los creyentes hemos muerto al pecado, tenemos que reconocer que sigue siendo un problema para nosotros, ¿cierto? Y ese pecado puede expresarse por medio de nuestro cuerpo mortal. Si usamos nuestras manos para robar, nuestros pies para ir a donde no debemos, nuestra boca para calumniar, para mentir, para ofender, para hablar de personas que ni siquiera conocemos bien, pero hablar de ellas como que conocemos los secretos más profundos de su corazón. Ustedes no me conocen a mí. Estaba abierta a ver qué pasaba. Yo no los conozco a muchos de ustedes. Y los que los conozco, he conocido lo que me han permitido conocer. Pero ¿saben quién sí nos conoce a todos tal y como somos? Es Dios. Y a Él no lo podemos engañar. Él sí ve que somos nosotros. ¿Sí? Somos nosotros. Entonces seguimos teniendo problemas con el pecado. Y ese pecado se puede expresar a través de nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, etcétera, etcétera. La diferencia es que si estamos en Cristo, el pecado ya no tiene ningún derecho para reinar en nosotros. Por lo tanto, la exhortación de Pablo es que no le permitamos reinar sobre nosotros, ni le obedezcamos. Y cuando estamos viendo que el pecado nos está dominando, tenemos el poder del Espíritu Santo para clamar a Él. Podemos darnos la vuelta e ir en dirección opuesta. Podemos decir hasta aquí y no más, pase lo que pase, digan lo que digan, me critiquen quien me critique, me deje quien me deje, venga quien venga, no le hace que sea madre o padre o el perro que me ladre. Yo voy a poner a Cristo primero en mi vida y no voy a moverme ni a derecha ni a izquierda de lo que es su perfecta voluntad, tal y como está revelado en todo el consejo de Dios que es su palabra, y no voy a tomar ciertos versículos para justificar mi comportamiento y ciertos versículos para condenar el comportamiento de otros. Voy a verme en el espejo de la palabra que Santiago dice que es, y las cosas que están mal en mí, con la ayuda de Dios, yo las voy a poner en orden. Y
voy a vivir para Él. Versículo 13 dice: tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Quiere decir que todo lo que somos debemos de buscar dedicarlo al servicio de Dios dentro de la justicia que Dios nos ha dado, nos ha imputado a nosotros por fe en Jesucristo. Porque al que no conoció pecado, ¿qué dice? Lo hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros podamos ser la justicia de Dios en Él. Oh, sí, hay un montón de... No, tú no vales la pena, y tú crees que eres de Dios, y tú crees que te perdonó, y tú crees que... ¿Saben qué? Si la palabra de Dios dice que nos perdonó, creamos que nos perdonó. Y si la palabra de Dios nos está llamando a cuentas, creamos que es Dios el que nos está llamando a cuentas. ¿Sí? Entonces no usamos nuestras manos para robar, no usamos nuestras manos para matar o destruir, no usamos nuestra boca para mentir, para calumniar, para insultar, para menospreciar, para abusar para decirle sus verdades a la gente, porque nosotros también tenemos nuestras verdades que nos pudieran decir. Y noten el versículo 14, y aquí vamos a terminar hoy. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, mis hermanos, entiéndanlo por favor. Váyanse de este lugar riéndose del pecado, porque en Cristo el pecado ya no tiene poder para hacerlos hacer nada que ustedes no quieran hacer, porque el poder de Cristo les da la fortaleza y la habilidad para hacer lo correcto, aunque duela. Porque a veces hacer lo correcto duele. A veces dejar lo que tenemos que dejar por amor al Señor, por servirle a Él, nos cuesta. Pero es preferible que me cueste ahorita dejar todas esas cosas, que después a su aparición me corra yo avergonzado por las cosas que hice. ¿Qué tan bien nos puede ir si ganamos todo el mundo pero perdemos a Cristo? ¿Qué tan bien nos vamos a ver en nuestro lecho de muerte, en lugar de decir estoy listo, te he servido, te he dado mi vida, te di mi corazón, en lugar de eso decir, ay Señor, ¿te acuerdas de aquello? Perdóname, okay. Y aquello no lo quise hacer, pero es que me dijeron que estaba bajo la gracia, y pues yo lo que... Mis hermanos, hay que andar en la voluntad de Dios, no cuesta nada, no. Una vez que se acostumbra uno a andar en la voluntad de Dios, es tan placentero caminar en esa voluntad, porque sabemos que nada nos puede tocar. Mientras pase el grupo de alabanza al frente, quiero leerles un par de pasajes de las Escrituras. Primero está en Gálatas capítulo 3, versículos 24 al 27, donde Pablo dice: de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. ¿Sí? Están. Créanlo. Créanle a la palabra de Dios lo que dice. En 2 de Corintios capítulo 3, los versículos 17 al 18, 2 de Corintios 3, 17 al 18 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay. Por lo tanto, dice el versículo 18, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos libres en Cristo para hacer lo correcto. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros.
No tenemos ninguna razón por la que la que le tengamos que obedecer. No vamos a ser perfectos, no me malentiendan, pero no vamos a vivir ni vamos a practicar el pecado, porque tenemos la habilidad en Cristo de decirle, no gracias, no te necesito, no necesito el gozo temporal que me puedes dar tú, porque tengo el gozo eterno que me da mi Señor en el cielo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor, por lo que a través de ella nos enseñas. Y Padre Santo, te pedimos ayuda a todos los que aquí estamos, que nos decimos ser creyentes, todos los que aquí estamos, que hemos en algún momento dicho que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Padre Santo, te pedimos que al comenzar este año, esta sea una de nuestras resoluciones, sabiendo ahora que ya no hay razón por la cual debamos obedecer al pecado, someternos al pecado, ser dominados por el pecado. Padre Santo, tu palabra es muy clara, no la podemos negar. Si hemos muerto al pecado, entonces somos libres del pecado y ya no tenemos por qué obedecerle. Así es que ayúdanos, Señor, por el poder de tu Espíritu, a que esto se haga realidad en nuestras vidas. Llévanos, como dice aquí Pablo en Corintios, de gloria en gloria y transfórmanos en la misma imagen de tu Hijo Jesús, Señor. Llénanos de nuevo de tu Espíritu. Y ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu a vivir para ti, en ti, por ti, Señor, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la honra y gloria de tu nombre. Que seamos pacientes en nuestra manera de vivir, esperando en ti, sabiendo que el galardón que tú tienes para aquellos que creen en ti es grande. Ayúdanos a vivir con nuestra mirada puesta en el cielo, en donde está nuestro Señor Jesucristo sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros. Ayúdanos a vivir constantemente yendo a tu trono de gracia para recibir el oportuno socorro cuando seamos debilitados por nuestra carne. Ayúdanos a reconocer que nuestra carne está vendida al pecado, pero que nuestro espíritu es vivificado por tu Espíritu Santo. Y podemos servirte y seguirte y amarte en la forma en la que un verdadero creyente, verdadero hijo e hija de Dios debe hacerlo. No porque nosotros tengamos la habilidad para hacerlo sin ti, sino porque tú mismo, por medio de tu gracia, tu amor y misericordia, nos das esa habilidad. Nos encomendamos a ti entonces, oh Dios, hoy y siempre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice...